¿Qué papel cree que juega también? O sea, porque parte también de este pensamiento crítico, de la teoría crítica, es autocriticarnos, ¿no? En el cómo tampoco como docentes tenemos la verdad absoluta, ¿no? A la hora de dar cátedra, ¿no? Incluso en la forma en la de dar cátedra hay que reconocer también el que antes en esta noción de la docencia como en antaño, ¿no? Como si los alumnos fueran recipientes vacíos y nosotros vamos a llenar esos recipientes, el también reconocer que los y las alumnas también tienen conocimiento y nosotras y nosotros también podemos aprender de eso, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido el cambio de paradigma para los y las docentes y cómo esto también representa una barrera para poder asumir que como docentes no tenemos la verdad absoluta y que incluso, o sea, podemos nutrirnos también de los y las alumnas y de sus conocimientos? Y en ese sentido también, ¿qué podría o qué le podría recomendar a los maestros y las maestras que están en el aula para fomentar, fortalecer y construir estos procesos de pensamiento crítico? Esa es mi Mire, pregunta. yo creo que la primera cosa es, el mundo del siglo XXI se caracteriza por la eliminación gradual de las mediaciones, ¿sí? Eso lo dice Daniel Iñárritu, un filósofo español muy interesante. ¿Qué es la eliminación gradual de las mediaciones? Pues que antiguamente, ¿no? La democracia se construye y se consolida como, primero era directa, pues todos conocemos aquí, nos conocemos aquí, elegimos a alguien que va a ser el diputado, el senador y participa, si era la Grecia y la Roma antigua. Pero después, ¿qué sucede cuando crecemos a tal grado que no nos conocemos? Pues se construye la democracia representativa y entonces hay mediaciones, hay intervenciones de senadores, de diputados, que de alguna manera antiguamente se elegían por su expertise, por su experiencia, por su capacidad, por su conocimiento, intermediar. Y lo mismo sucede en el aula. Tú tenías un docente que intervenía, mediaba entre el conocimiento a adquirir, ¿sí? Y lo que los estudiantes sabían o podían hacer. Y tú eras un mediador, estabas en medio y mediabas para que los estudiantes lograran eso. La sociedad del siglo XXI prácticamente elimina las mediaciones. Tú puedes buscar en internet lo que se te dé la gana y allí está. La pregunta es si lo que buscaste se acerca a la verdad. Y aquí entramos otra vez en el juego de la verdad, de cuál verdad y si la verdad existe o a quién le creo en el internet. Porque cuando tú tienes una proliferación, una difusión masiva, pero masiva, gigantesca de conocimientos de diferentes perspectivas, la gran duda es a quién le crees. ¿Y quién tiene la razón? Entonces, sí surge la mediación. La mediación sí es necesaria porque sí requieres del experto, porque sí requieres de aquella persona que conoce más, lo que no quiere decir que lo sepa todo. Nadie sabemos todo en el siglo XXI, ¿sí? Incluyo yo, nadie lo sabemos todo, pero sí existe el experto, por eso vas al médico, ¿no? Y por más que elimines la mediación, pues tienes que ir al neurocirujano, no que tú te pares la cabeza. Entonces, hay que reconocer que en el siglo XXI siguen existiendo los expertos y que sí existe un diferencial, y lo decía Vygotsky clarísimamente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un educador, un alumno y un maestro, una alumna y un docente? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Pues la experiencia, el conocimiento. Entonces, si existe esa diferencia, tu responsabilidad sí sigue siendo que el otro acceda a aquello que tuviste tú. Entonces, sí tienes que mediar y sí tienes que intervenir. Lo que no quita, y ahí está la complejidad, que el estudiante no sepa nada. ¿Sí? Lo que no quita que él te pueda cuestionar. Yo aprendo muchísimo cuando los maestros me cuestionan y me hacen preguntas. Y es el diálogo el que genera que mi propia expertise como experta se mejore. Si yo no tuviera el diálogo, no sería quien soy. A mí me mejora el diálogo. Me gusta que me critiquen. Cuando es crítica nada más por molestar, pues la verdad ni la pelo. Pero cuando es crítica verdadera, ay, yo aprendo y es lo máximo que nos puede suceder. Entonces, otra vez, tenemos que adentrarnos en el pensamiento complejo de no generar esta disyuntiva, ¿sí? No es cierto que los alumnos, todos los alumnos saben. No, espérame. Como yo le decía a una maestra hace muchos años, cuando se abordaban las competencias era lo mismo, ¿sí? A ver, ¿tú vas a dejar que un niño de 2 años se chupe los dedos y los meta al enchufe de la luz? Sí, para que aprenda. Ah, o sea, tú vas a dejar que se electrocute, porque lo que estás haciendo es dejarlo al libre albedrío para que se electrocute. Y eso no es educar. La educación tiene dos valores, la protección y el cuidado.
La protección es cuando realmente lo quitas del enchufe porque se le ejecuta, y el cuidado es cuando lo dejas hacer, sí, para que se queme y experimente. Pero hay condiciones. Entonces, no podemos seguir viendo, ¿sí?, la educación en estas diluciones. Todos saben, yo ya no me meto, voy a dejar que construyan, voy a dejar que ellos hagan, voy a dejar que toman decisiones. No, para nada. Es cómo intervienes para que logre ese proyecto que sí tiene que ser transformado, ¿no? Entonces, hay un contenido determinado. Sí hay un contenido determinado, ¿eh? Y sí lo tienen que lograr. El contenido determinado está explícito en los programas sintéticos que son nacionales y obligatorios. Y sí lo tienen que lograr. Y ahí no es un asunto donde los estudiantes saben todo. No, porque tienen que lograrlo. Y por eso hay una acreditación. Entonces no caigamos en esta falacia, este falso dilema, ¿no? La falacia, el falso dilema que es: todos saben, ya no necesitan ni siquiera que les hagas exámenes, porque todos tienen experiencia. Entonces, ¿para qué van a la escuela? No, no caigamos en el falso dilema, ¿sí? Las dos cosas son ciertas. Los maestros son expertos, conocen, saben de su área, para eso son maestros y para eso están en la escuela. Los estudiantes saben y los pueden cuestionar, sí, pero requieren de tu mediación para que logren proyectos verdaderamente transformadores que no hagan daño. Porque las transformaciones, les digo, pues son como las de la bomba atómica, ¿no? La realidad es que nos están ganando los japoneses, pues aviéntales una bomba y se acabó, ¿no? Entonces, esos simplismos también hacen daño, ¿no?